Giro a las neuronas y al alma, y es una esperanza escucharlo. ¿Cómo le va, querido doctor? Soy Daniel López, desde Multiplataforma Fénix en la provincia de La Rioja. Un gusto, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, buen día, doctor. En este desaguisado que vivimos, donde por un lado se dice que la nafta se congela y a los 2 días es el aumento, por caso hoy, cuando nos dicen un montón de cosas que no son valederas y que nos están falseando la verdad todos los días desde el Estado, desde el gobierno, donde una vicepresidente también dice una cosa pero no se defiende, es como que usted me pregunta a mí si robé y yo le contesto que tengo un pato chiquito. ¿Cómo nos ubicamos en este país, doctor? Es una pregunta, digamos, atinada, pero a su vez merece un análisis también muy amplio, porque si tuviéramos una gestión de gobierno que yerra en algunos aspectos, pero en otros aspectos acierta, entonces uno podría ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pero cuando hay un gobierno en el que hace agua por todos lados, en el que ninguna política es rescatable, ni en materia internacional, ni en materia educativa, ni en materia de seguridad, ni en materia económica, cuando además es un gobierno una de cuyas máximas representantes está puesta bajo la lupa de la justicia por corrupción, por asociación ilícita, sinceramente es difícil ubicarse. Fíjense qué necesidad tiene nuestro pueblo de encontrar algún punto de satisfacción o de autosatisfacción, que casi ayer se ha visto, hubiera parecido a alguien que viene a la Argentina que hemos ganado el Mundial. Sí. La gente necesitada, como el agua en el desierto, de un festejo, de una alegría, de algún motivo por el cual estar contento. Una sociedad que ve todos los días malas noticias, de pronto encuentra en un equipo de fútbol un placebo que le permite ser un poco feliz. Eso es el signo más representativo de las desgracias que hemos sufrido en la Argentina, para quien no se ha terminado todavía la pandemia y la cuarentena, pero no la del virus, sino la de las políticas nuestras que nos mantienen en un cautiverio permanentemente, en un cautiverio de ocaso, en un cautiverio de opresión, de tristeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, sinceramente, ver a una de las máximas autoridades, yo diría la máxima autoridad, sí, claro, de la Argentina, que es Cristina Fernández, porque más allá del presidente que nos gobierna, que lleva formalmente el bastón y el mando y la banda presidencial, verla sentada frente a un banquillo de acusados, en un Estado de Derecho, vociferando y vituperando contra jueces de la nación, cosa que no se ha animado a hacer ni siquiera, no se animaron ni los máximos integrantes de la Junta Militar, cuando en el año 85 fueron condenados por la Cámara Federal, ni ellos se animaron a semejante destrato al Poder Judicial. Nos da realmente vergüenza, ¿no? Si ella va a desconocer, de hecho lo va a hacer, va a desconocer la condena, va a desconocer el tema del Consejo de la Magistratura, ¿cuál es el poder que tiene la Corte para detenerla en todo caso o hacerle cumplir lo que la Corte dijo? ¿Ahí se presenta un dilema, usted como abogado constitucionalista? Con respecto al tema del Consejo específicamente. Sí, doctor, sí. Con respecto al tema del Consejo, la Corte ha tomado una decisión muy clara en cuanto a los fundamentos, pero para mí y a mi juicio ha tenido un defecto en cuanto al sentido del alcance de ese fallo de diciembre del año pasado y luego el del noviembre, en el cual se declara la nulidad de la designación de Doñate como senador para el Consejo de la Magistratura, porque lo hizo cuando estaba por finalizar el periodo de Doñate, que terminaba en el 2022, ahora en estos días que pasaron, uh-huh, y no fue clara en cuanto a si ese fallo debía aplicarse también para el periodo 22-26 de todos los consejeros. Por lo tanto, lo que hizo Cristina Fernández fue desoír el fallo de la Corte con referencia a Doñate por el periodo que terminaba en 2022, ahora a fin de año, o en estos días, pero
continúa con el incumplimiento para el periodo siguiente, diciendo que en realidad ese fallo ya no rige para este nuevo periodo. Entonces la Corte tendrá que aclarar, cuando algunas de las instancias que están iniciadas por Luis Juez, hubo un amparo que Luis Juez inició para lograr ser él el designado por la segunda minoría en el Senado. Esta acción de amparo está en trámite. Ayer lo que se rechazó fue por la juez Biotti una medida cautelar, pero la acción de amparo sigue su curso. Sí, sí. Y la Corte tendrá la oportunidad de volver a intervenir y de decidir si ese fallo que dictó hace unos días también aplica para el periodo 22-26. Exacto. Y entonces habrá que ver qué pasa con Doñate. Pero si Cristina Fernández insiste en no cumplir, la Corte Suprema de Justicia no tiene otra posibilidad que derivar las actuaciones a la justicia penal para que se apliquen las medidas que el Código Penal prevé para aquel que desobedece una orden judicial. Que claro. es una. Lo que pasa es que, mire, yo le voy a decir algo. La legislación argentina no ha llegado a prever el dislate y el delirio tan grotesco de que una autoridad máxima de la nación no respete un fallo judicial. Se habla de desobediencia en referencia a cualquier medida que toma un funcionario, pero no se habla específicamente del fallo de la Corte, de un fallo judicial, porque ¿qué va a imaginar el legislador que en un Estado de Derecho, frente a un fallo de la Corte, va a haber un gobernante que va a decidir no cumplirlo? Sí, es absurdo. Como por ejemplo, es tan absurdo que no se ha considerado ni siquiera la necesidad de tipificarlo específicamente. Hay que hacerlo. Fíjese que a mí me preguntan siempre, ¿pero cómo? Si alguien no obedece una decisión judicial, tiene una pena que va de 15 días a un año o a 2 años de prisión. Perfecto. Y si no obedece el presidente o la vicepresidenta de la nación, ¿no es un agravante? Y yo digo, no es un agravante. Es realmente escandaloso. Es una locura. Doctor, a usted lo saco de la ecuación y de la pregunta que voy a hacer, a usted particularmente. Pero hay jueces, no usted, y usted, digamos, es un digno representante de su profesión. Pero cuando un juez, un magistrado juega a la política y no juega a ser juez y a hacer justicia, también las cosas se tergiversan. Es decir, a usted lo saco de esa ecuación y a los actores que estamos hablando. Pero a veces hay jueces, créame que en lugares chicos esto es así, como acá, donde los jueces juegan a hacer política y no a hacer justicia. Bueno, eso es una desviación. Naturalmente que el juez tiene que el juez tiene que estar subordinado al derecho y aplicar el derecho más allá de la ideología política que tenga. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro de una jueza como Carmen Argibay, que fue jueza de la Corte y falleció hace 4 o 5 años. Era de Miramar. Carmen, exactamente. Un amor de persona. Buenos Aires. Y Carmen Argibay en algún momento dijo, bueno, la verdad es que nosotros los jueces tenemos que ser un poco desagradecidos con el poder político, porque el poder político es el que nos nombra, es el que nos designa, con una designación a perpetuidad, como es la de los jueces, y nosotros le tenemos que extender la mano a quien nos ha designado, le tenemos que agradecer, y acto seguido le tenemos que decir, no quiero volver a verlo, no puedo volver a verlo. Cosa que es el concepto que los jueces deben tener de independencia, de estar totalmente al margen de su ideología política aplicada al derecho. Ellos se subordinan al derecho, allá que les guste o no les guste aplicar la norma. Exacto. Yo, a ver, un ejemplo, yo soy juez. Yo, por ejemplo, en lo personal no estoy de acuerdo con que un chico de 14 años o de 15 años sea inimputable. Pero si yo soy juez y el abogado de un chico de 15 años me pide que yo no aplique la condena que establece el Código Penal porque el niño, porque el chico no es imputable, yo no puedo imputarlo precisamente. ¿Por qué? Porque
la ley dice eso. Yo no estoy de acuerdo, pero la ley dice eso. Exacto, exacto. Y de eso se trata, ¿no? Sí. El Poder Judicial. Doctor, siempre tan claro con nosotros y siempre tan predispuesto. Siempre agradecemos a la gente, grande como usted y humilde. Siempre lo hacemos. Muchas gracias. Es la verdad. Así que le agradecemos mucho, doctor, que nos podamos hablar desde otro nivel de república, no desde esto que no se parece en nada a lo que uno pretende como país y como república. Le agradecemos mucho. Un abrazo grande, doctor. Gracias. Hemos hablado, un placer de hablar con el doctor Félix Lonigro, es abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de